Voy a saludar a Matías Barro Itaveña, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, otra vez intenta introducir este debate por las teles, que me parece que es correr la vista, ¿no? Porque lo que pasó ayer fue muy grave. No, sí, la verdad es que, a ver, lo de Alessandro, no, cuando vi el primer tuit que hizo, no lo podía creer, ¿no? Porque alguien que está en la situación que está él, donde unos audios que fueron con su propia voz, además reconocidos por una periodista de La Nación, ¿no? Que era absolutamente compatible con lo que habían intentado operar con ella, donde se lograba diciendo, no solo reconociendo el primer delito, que es el de dádivas por haber ido financiado por el Grupo Clarín a la mención de Lewis para reunirse con servicios de inteligencia, funcionarios judiciales, el jefe de los fiscales de la ciudad, sino que además en esos audios se lo escuchaba complotar para cometer otro delito, como por ejemplo las facturas truchas, pero también amenazando al presidente al director de la policía aeroportuaria con darle una bienvenida en la alcaldía, tengo un patrullero para llevarlo. Es decir, esa persona sale a montarse en un discurso aprovechando el momento sobre la muerte de una policía de la ciudad. La verdad es que lamentable, pero más lamentable que después veo que fue como una práctica. Después vi diversos funcionarios y miembros de la alianza política montarse en lo mismo. Ahí lo que hay que decir es que la situación fue una situación atípica, porque la mujer policía se acerca a asistir a una persona que estaba sufriendo un problema de salud. Esa fue la situación que se dio en el subte. A partir de ahí, y en ese momento, bueno, se le extrae el arma con la cual termina matándola y hiriendo también a un trabajador del subte. Digo, meter la discusión de las Taser ahí es absolutamente ridícula. Claro. Porque igual le podría haber sacado la pistola Taser, y además, bueno, desnuda otra situación en términos de preparación de la policía y demás, pero no tiene ningún sentido meter la discusión de las Taser, que en todo caso también, bueno, es una discusión que se viene dando. Claro. ¿Es válido en este caso hacerse preguntas sobre en qué condiciones desempeñan su tarea quienes integran la fuerza de la policía de la ciudad de Buenos Aires? Digo, ¿estaba sola esta gente trabajando, esta oficial trabajando, debía estar acompañada? ¿Cuál es la situación? Sí, acá, a ver, lo que vemos es que en la ciudad de Buenos Aires se desaprovechó una oportunidad, recordemos que a partir de la salida de la última dictadura militar y todo el proceso de democratización, allá por el 83, hubo algunos sectores que, bueno, creo que uno de los debates que hay que contraponerle a esta idea de mano dura y de las Taser tiene que ver con qué pasa si los oficiales de policía dejaran sus pistolas una vez que cumplen su horario de servicio. Sí, es una gran pregunta, es un pedido de diferentes organizaciones. Por un lado, la perspectiva de género, cuántos femicidios se llevan a cabo con armas reglamentarias, y por otro lado, los casos de gatillo fácil, ¿no? Es una buena discusión esta. ¿Deben portar el arma a las 24 horas o finalizado el horario laboral tienen que dejar el arma? Y no perdería el eje también, Feli, compañeros, oyentes, de la vulnerabilidad que hay por un sector y cómo está vulnerado un sector de la sociedad porteña. Digo, lo hablábamos con datos, lo hablábamos con cifras. En el sur de la ciudad de Buenos Aires la probabilidad de vida es de 10 años menos por la contaminación que hay, por la falta de recursos. Estamos hablando de un subte que iba a mejorar y que iba a tener 10 kilómetros más por año desde el 2007 para acá, y que tuvo solo 10 kilómetros en estos años 15 que pasaron desde que el macrismo es gestión en la ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que no perdamos el eje también de que había una persona ahí que estaba con problemas de salud física, de salud mental también, y que eso no está siendo atendido, ¿no? Digo, el asesino es también una persona que no está siendo contenido por el Estado porteño. Vamos a ver qué dice la investigación en este caso. Matías Barro Itaveña, retomamos el diálogo con el legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estaba señalando la ley que rige para la policía. Sí, ahí, a ver, en síntesis lo que digo es una policía que ha sido utilizada para inteligencia, ¿no? Que ha participado, por ejemplo, el grupo de la policía de la ciudad eran los que fueron llevados a la AFI para montar todo el esquema de inteligencia, utilizándolos en todo el país en el gobierno de Macri, que tiene muchísimos casos del mal llamado gatillo fácil, que son
infracciones a la ley. Y que su instituto de formación es un aguantadero de, por ejemplo, la jueza Capuchetti, que cobra de ahí, y el propio D'Alessandro, que hoy es docente del instituto de formación, y lo utilizan para repartir beneficios, vemos, más que para formar policías. En eso, a partir de la salida de D'Alessandro, vemos que hay una escalada de situaciones que demuestran la falta de control. Hoy no tenemos jefe de la policía de la ciudad, con todo lo que implica, sabemos, la falta de conducción política de una fuerza de seguridad. En el último tiempo hemos visto situaciones de control, no solo el caso lamentable de la chica de 4 años que muere en un tiroteo en el Bajo Flores, mientras que el jefe de gobierno a la mañana sale a decir que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más seguras del continente, mintiendo con los datos claramente. La noche anterior se produce esta balacera, cuando todos sabemos que hay muchos barrios de la ciudad que están tomados por el narcotráfico. En este caso me parece que la gente, por lo que yo pude averiguar, es una gente que venía de la Federal, con lo cual tendría que tener más preparación que esas policías que por ahí vimos en otra situación hace poco, que eran golpeadas dentro de un local, que habían salido a la calle con muy poca formación. En este caso me parece que la agarró desprevenida, justamente porque estaba teniendo una situación de salud, puede ser por lo que se ve alguna situación de salud mental, pero debería haber estado acompañada y debería haber tenido, además, el arma tiene un conjunto de funciones de seguridad que tienen que ver con su propia con la cartuchera donde va el arma, con el propio seguro del arma. Ajá. Que ahí habrá en la investigación. ¿Qué pasó? Qué fue lo que ¿Qué pasó? Se tiene que investigar a fondo qué fue lo que pasó, claro. Y esto que está marcando el legislador, tenía que estar acompañando, tenía que haber alguien más ahí. Bueno, la verdad que esto es un tema. Sí, la situación aparentemente fue bastante confusa incluso para el oficial, ¿no? Que se acercó a asistir, en realidad, se acercó a asistir a este hombre que en principio parecía no estaba bien, y allí desencadenan que le quita el arma y muere producto de estos disparos. Hay quienes, bueno, la oposición está hablando del uso de la pistola Taser. Los mismos fabricantes de este tipo de pistolas te dicen que cuando hay este tipo de situaciones, supongamos una persona que tiene alguna cuestión de padecimiento, digamos, o desequilibrio, claro, no son recomendables estas pistolas para asistir a personas que están en crisis, por ejemplo. Entonces, bueno, igual, de todas maneras, me parece que es una discusión en la que no es el momento de embarcarnos una vez más, ¿no? No, pero igual, a ver, yo digo en el tema de las Taser, por un lado la mentira, ¿no? Porque la ciudad compró 60 pistolas que después fue a la justicia para poder utilizarlas y el Tribunal Superior les dijo que la podía utilizar. Esa fuerza política fue gobierno 4 años de la ciudad, de nación, de provincia, con lo cual podrían haber avanzado y decidieron no hacerlo. Entre otras cuestiones, porque bueno, ese tipo de armas, Amnistía Internacional hizo un raconto, hizo un informe sobre estas pistolas, demostró en Estados Unidos más de 334 muertes en 5 años producto de estas pistolas. Es decir, hay un conjunto de organizaciones y discusiones que tienen que ver con cómo afectan este tipo de pistolas a las personas que tienen algunas situaciones de salud y aún a personas que no tenían complicaciones cardíacas. Por eso es una discusión que se dio. Si ellos hubiesen querido avanzar, podrían haber avanzado. Hubo una discusión, una primera instancia, una segunda instancia que se los impidió, pero después el Tribunal Superior se los permitió. Pero la verdad que, como decía recién, en esta situación en todo caso le hubiese sacado la pistola Taser y le hubiese, por ahí no lo hubiese matado a la policía. Esa podría haber sido pero también tendría la otra pistola. Claro, no anula que lleve la otra. Es absolutamente descabellada que intenta introducir, en vez de hacerse cargo que la responsabilidad de la inseguridad en la ciudad, mientras que ellos hacen marketing anunciando que bajó y confundiendo estadísticas, porque ese es otro tema del anuncio de Larreta, fue absolutamente mentiroso, porque intentó montarse en el conflicto de Rosario como si en la ciudad no existieran zonas tomadas por el narcotráfico. Matías, a eso estadísticas que solo él conoce del 2022 que no están publicadas, comparando con otros países, diciendo que somos el más seguro de Latinoamérica, cuando las estadísticas muestran que La Paz o Brasilia son más seguras de la ciudad de Buenos Aires. Y después tirando datos de baja del delito, cuando hay estudios de la Universidad de Cambridge y en todo el mundo que demuestran que bajó el 50% en todo el mundo producto de la pandemia, y que en la Argentina hay provincias como Chaco, como Santa Cruz, que bajó muchísimo más que en la ciudad, con lo cual fue una conferencia de prensa absolutamente mentirosa, mientras que estamos viviendo todos los días situaciones como estas en la ciudad.
Matías, te saluda Jair Sibel, te llevo al tema del que hablabas, que me parece que es el eje de seguridad, que tiene que ver con narcotráfico y con esta víctima, una niña de 4 años en el barrio Padre Ricciardelli, la ex Villa 1-11-14. ¿Qué pasa en estos territorios y por qué, si todo el mundo sabe que en el barrio Ricciardelli hay comercialización a cielo abierto masiva de estupefacientes, el gobierno no interviene, el gobierno de la ciudad? Bueno, a ver, primero decir que el tema de la venta de drogas y demás es una situación que se da en toda la ciudad, porque tampoco no tenemos que caer en la estigmatización de suponer que solamente en las villas se produce este fenómeno. Además, de hecho, en las villas está generalmente el último eslabón, ¿no? Los narcos y demás los encontramos más en barrios como Nordelta que por ahí en las villas donde está el último eslabón. Sí, sin duda, pero igual la Villa 1-11-14 históricamente ha sido un lugar de acopio y comercialización. Digo, no todas las villas de la ciudad, pero en este caso, esta Villa de Bajo Flores lo ha sido. Sí, de hecho la ciudad de Buenos Aires, que tiene la jurisdicción sobre ese terreno, sobre ese territorio, tuvo que apelar a las fuerzas nacionales y está la gendarmería asistiendo a la ciudad. De hecho, desde que estaba la ministra Sabrina Frederick se buscó un intento de que esas fuerzas nacionales puedan retirarse del terreno y la ciudad reconoció que no se puede hacer cargo de la seguridad en el lugar. Ahí me parece que lo que hay, por eso yo quiero diferenciar lo que es por ahí la situación de una persona, porque uno esto lo escucha permanentemente, lo que tiene que ver con el narcomenudeo, que es algo que además también fue transferido a la ciudad, sí, que uno encuentra ahí como una alternativa a veces de personas en términos de un ingreso personal de lo que tiene que ver con el narcotráfico, claro, ya vinculado a otros poderes y complicidades. Bien. Digo, en ese esquema me parece que es una discusión más grande, que es una discusión global, que tiene que ver con la penalización, que tiene que ver con las políticas que se llevan a cabo y particularmente con la fuerte complicidad en términos de fuerzas de seguridad que se convierte en un ente regulador del delito con complicidades y también con sectores de la justicia. Me parece que es un tema bastante complejo, pero que en la ciudad de Buenos Aires han optado por tratar de pararse como si acá no existiese ese tema. Bueno, hay un blindaje que les permite manejar de esta manera temas tan importantes como este. Matías Berruetabeña, volveremos a llamarte. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.